Ok. Em, Espero que se escuche. Avísenme los que están conectados si se escucha, si se ve, si la pantalla está compartida, por favor, para poder comenzar. Ok, gracias. Se ve bien, profesora. Muchas gracias. Ya, buenas tardes. Bueno, para quienes no me conocen, Paloma Cordero. Hoy les vengo a hacer la clase de farmacología aplicada a aves. Vamos a pasar varios tópicos, dentro de ellos la importancia de los antimicrobianos en cuanto a lo que es el uso responsable, las vías de administración. Vamos a conversar algo sobre los RAM, la resistencia antimicrobiana, los periodos de resguardo y con énfasis en algunas patologías que afectan más a la producción avícola, específicamente algunas respiratorias y algunas digestivas, todas con carácter bacteriano y también parasitarios, ya que son los que se pueden tratar dentro de lo que es el contexto de las enfermedades infectocontagiosas. Si consideramos que las enfermedades virales no tienen tratamiento más allá de un tratamiento sostén que se les puede dar a los aves en los sistemas de producción. ¿Ya? Y en la última parte de la clase vamos a ver el manejo de la dosificación de los medicamentos por vía agua de bebida. También, por supuesto, vamos a ver cuáles son los tipos de administración que se pueden utilizar en las aves, algunas ventajas, desventajas, o cuáles se pueden utilizar más en ciertos momentos. Pero de todas maneras, la más utilizada, que es la vía agua de bebida, con la práctica del manejo de la sed previa a la implementación del tratamiento y los cálculos. Entonces, primero que nada, tenemos que considerar que para poder realizar alguna terapia farmacológica en la avicultura, donde hablamos de terapias de producción de rebaño, ¿no es cierto?, o medicina de rebaño, tenemos que primero saber considerar el diagnóstico de manera adecuada, ya diagnosticar de manera oportuna en primera instancia y por supuesto de la manera adecuada, porque si nosotros diagnosticamos en un plantel una enfermedad bacteriana, siendo este de origen viral, vamos a tener una mala práctica de farmacoterapia para los animales. De modo contrario, si nosotros diagnosticamos de manera errónea una enfermedad viral, siendo esta bacteriana, vamos a perdernos de la oportunidad de poder tratar a los animales con un antimicrobiano de manera apropiada, por supuesto, siempre bajo el resguardo de el aislamiento del agente causal y la utilización de un sistema de evaluación de resistencia antimicrobiana para poder tener buenas respuestas productivas. Pero dentro de los planteles avícolas no solamente tenemos enfermedades bacterianas y virales que afectan a los animales, sino que tenemos otro tipo de enfermedades, como las enfermedades parasitarias, las enfermedades que se originan a partir de la presencia de hongos o de micotoxinas, enfermedades protozoarias que también tendrían un nexo con un tipo de parásito, enfermedades inmunes, metabólicas, toxinas, etcétera, etcétera. Entonces debemos considerar hacer nuevamente un diagnóstico adecuado para saber cuándo nosotros podemos realizar una terapia farmacológica y tener resultados de éxito asociado a la reversión de la enfermedad y la recuperación de un estatus de salud óptima en las aves. Además, debemos considerar que más allá de las enfermedades infecciosas que pueden afectar a algún plantel, tenemos que considerar que hay otras enfermedades y también muchas enfermedades de manejo. De hecho, si nos ponemos a hacer un análisis porcentual de los tipos de problemas que afectan a los planteles avícolas, dentro de lo que son los manejos se lleva una gran parte, es decir, no siempre vamos a estar frente a una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, que nos provoque una uricosis, que nos provoque algún tipo de daño renal,
sino que podemos estar enfrentándonos a una enfermedad de mal manejo que provoque alguna sintomatología particular de las aves que pudiera darnos una idea, ¿no es cierto?, de que pudiera tratarse de alguna agente, alguna noxia infecciosa, no siendo este el caso, ¿ya? Entonces es súper importante saber determinar cuál es la casuística dentro de los planteles para poder llegar a buenos diagnósticos y a buenos tratamientos posteriores en el caso que se requiera. Y para poder tener un buen diagnóstico, lo más importante es hacer pruebas de laboratorio. Dentro de ellas tenemos las pruebas directas y las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas se asocian a la respuesta endógena del animal, asociado a una respuesta inmune, ¿no es cierto?, donde el animal responde a la presencia de un agente infeccioso de campo y genera elevación de anticuerpos. Y existen técnicas de laboratorio que nos ayudan a determinar, ¿no es cierto?, si hay una infección, una prima infección asociado al agente infeccioso. Sin embargo, si nosotros tenemos vacunaciones asociadas al agente causal, podemos tener erróneamente un falso positivo porque podemos estar censando la respuesta de anticuerpos humorales por una primovacunación. Cuando tenemos enfermedades infecciosas que no se controlan por medio de la vacunación, ya sea porque es una enfermedad que está erradicada, controlada, se califica como exótica, o bien no puede ser vacunada por términos comerciales de producción, ahí sí podemos utilizar esta técnica indirecta como un diagnóstico más bien confirmatorio. ¿Cuál es la contraparte a las técnicas indirectas? Las técnicas directas, donde nosotros tomamos muestras representativas de la enfermedad y aislamos el agente causal. Para aislar el agente causal tenemos distintas alternativas que se van a asociar con la naturaleza misma del agente. Por ejemplo, los agentes bacterianos se pueden fácilmente aislar por medio de cultivos bacteriológicos, a partir de los cuales tenemos que utilizar distintas técnicas, distintos medios, distintas condiciones asociadas a las exigencias mismas de la bacteria. Hay bacterias que son más fastidiosas, hay bacterias que tienen un tiempo de cultivo más acotado, hay bacterias que son más exigentes en cuanto a las condiciones ambientales que se requieren, algunas que se producen en condiciones de aerobiosis, otras de anaerobiosis, etcétera, etcétera. De todas maneras, nosotros debemos realizar un cultivo entregando todos los nutrientes y los requerimientos del agente causal en cuestión para poder obtener colonias bacterianas, picarlas y poder llevar a cabo posteriormente pruebas bioquímicas que nos ayudan a determinar el tipo de bacteria, la taxonomía o el tipo de cepa, ¿no es cierto?, en base a pruebas como se observa aquí, si genera oxidasa, catalasa o si genera algún tipo de enzima específica, si hay una colorimetría específica asociada a la bacteria de una familia, pero necesitamos determinar ciertos serotipos. También se pueden hacer cultivos de otro tipo de agentes infecciosos, como por ejemplo los hongos. Los hongos tienen la capacidad de ser cultivables. Hoy en día el avance en la detección diagnóstica permite poder hacer bypass, ¿no es cierto?, a estas técnicas que son más demorosas, que requieren más tiempo cuando nos enfrentamos a algún tipo de situación que implica un diagnóstico precoz para un tratamiento, y existen algunos paneles directos de diagnóstico de bacterias como el API, que nos permite determinar por medio del perfil bioquímico la presencia de la pasteurela o cólera, que es una enfermedad que genera problemas productivos de alta relevancia en los planteles avícolas actualmente. Y también tenemos otro tipo de test rápido que vamos a ir hablando más adelante, a partir del cual se toma una muestra, ¿no es cierto?, se inocula en un papel, que son las tarjetas FTA, para posteriormente recuperar ese ADN asociado a la muestra que se toma y poder llevar a cabo análisis de laboratorio. En el caso de los cultivos bacteriológicos, entonces tenemos la detección y la tipificación de las bacterias. Podemos también detectar, tipificar hongos. Son técnicas que toman más tiempo y, por supuesto, lo más importante, además de tipificar la bacteria, es realizar un antibiograma, ¿no es cierto?, que es lo que nos va a permitir escoger el antimicrobiano adecuado para que tenga la mejor respuesta para tratar a nuestros animales. ¿Ya? Y para eso también se utilizan estas placas de sensibilidad antimicrobiana, donde se embebe, ¿no es cierto?, un papel que se pone al centro de una muestra que está embebida con Hola, buenas. Esta placa está embebida de la muestra en cuestión
y nosotros la ponemos cerca de varios tipos, ¿no es cierto?, de alícuotas de antimicrobianos que pueden ser de distinta naturaleza o de distintas concentraciones, y dependiendo del halo, ¿no es cierto?, de inhibición, vamos a tener una mejor o peor respuesta del antimicrobiano para poder escoger de manera adecuada el que vamos a utilizar para tratar a las aves. Bueno, dentro de los ensayos serológicos les había dicho que teníamos las pruebas indirectas. Un ejemplo más típico utilizado es el ELISA, que nos permite poder evaluar al unísono una gran cantidad o número de sueros, ¿no es cierto?, a los cuales se quiere determinar la presencia de la respuesta inmune asociada a algún agente infeccioso. Nos sirve mucho para hacer vigilancia epidemiológica, tanto para respuestas vacunales, como para agentes infecciosos cuya vacuna no se puede utilizar, pero sí nos permite determinar si hay presencia o ausencia de los agentes dentro de los planteles. Entonces, estos test de ELISA son bastante eh, útiles desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica y de la incidencia de las enfermedades. Tenemos otros tipos de ensayos serológicos donde tomamos sueros problema y podemos determinar la presencia de anticuerpos o de antígenos también, como es la inmunodifusión en gel de agar, los test rápidos de antígenos, que nos permiten, ¿no es cierto?, tener respuestas rápidas para poder diagnosticar una muestra. La prueba Gold Standard para la detección directa de antígenos es el PCR. Dentro del PCR podemos tener el qPCR o el RT-PCR, el cual nos permite, a partir de una pequeña muestra o fragmento de ADN, multiplicar, ¿no es cierto?, la reacción para poder determinar si existe o no la presencia de un fragmento de ADN o de ARN de un virus, de una bacteria, de un hongo, de un parásito. Esta es una técnica molecular bastante versátil. Tenemos los PCRs convencionales, donde no te muestra cuantitativamente la presencia del agente, pero sí si está o no está. Y el PCR en tiempo real, que a partir de los CTs o curvas de threshold nos permite determinar si está presente el agente y en qué cantidad dentro de una muestra. Entonces, son bastante útiles para diagnosticar y también para cuantificar. Desde el PCR, que es la gold standard de la detección molecular, tenemos otras muestras mucho más sofisticadas como el Sanger o el Next Generation, que nos permite detectar varias muestras al mismo tiempo o nos permite detectar varios genes, ¿no es cierto?, dentro de una misma muestra. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos, ya sea con una técnica o con la otra, lo más importante es cómo nosotros vamos a proceder. En primera instancia, si no tenemos la capacidad, por ejemplo, económica, no tenemos el acceso al laboratorio para poder diagnosticar de manera precoz, lo más importante o lo primordial sería evitar dar antibióticos, es decir, hacer estas terapias, ¿no es cierto?, o diagnóstico por terapia. No es lo más recomendado desde el punto de vista de la salud de los animales, porque hay muchos antimicrobianos que tienden a generar inmunosupresión en los animales. Y además de eso, se afecta mucho la flora natural de los animales, la microbiota específicamente, lo que puede llevar posteriormente a efectos secundarios no deseados. También tenemos que considerar que cuando nos enfrentamos a un problema de una gran masa de animales dentro de un plantel, nuestra primera sospecha se asocia a enfermedad infectocontagiosa. Pero no debemos dejar de lado que hay otro tipo de enfermedades de otra naturaleza que también generan problemas o sintomatologías clínicas compartidas en grandes lotes de animales, que puede ser el 1 o el 2% de nuestro plantel. Un ejemplo de ello son las enfermedades carenciales. ¿Ya? Entonces, podemos estar frente a alguna falta de vitamina, alguna carencia mineral, que está generando un cuadro clínico que pudiera confundirse con una enfermedad infecciosa. Entonces, nosotros empezamos a dar antimicrobianos sin hacer un diagnóstico y generamos, ¿no es cierto?, en primera instancia que no se resuelve el problema, y en segunda instancia estos efectos adversos, ¿no es cierto?, que pudieran complicar aún más la salud y el bienestar de los animales, además de los parámetros productivos, que es lo más importante para la avicultura. Entonces, si nosotros ya diagnosticamos, aquí cambia la situación porque podemos con exactitud decidir un esquema terapéutico, ¿ya? Y si se trata de una bacteria, de un agente bacteriano, nosotros podemos escoger el antimicrobiano, idealmente con un panel de sensibilidad antimicrobiana,
En el caso de no contar con el panel por acceso económico, lo ideal sería ir a mirar a la literatura confiable cuáles han sido los antimicrobianos y de qué familia han tenido mejores respuestas frente a cuadros infecciosos asociados a ese agente causal que nosotros aislamos en terreno. Una vez que escogemos el antimicrobiano, podemos escoger o determinar la dosis adecuada según el tipo de ave, su peso y, por supuesto, multiplicarlo por el lote de aves que deben ser tratados, porque aquí nuevamente hablamos de medicina de rebaño, no de terapias individuales, determinando las dosificaciones, los ritmos horarios y los tiempos de terapia, la durabilidad, ya que también va a depender del agente causal, va a depender del cuadro clínico, va a depender de múltiples factores y dentro de ello podemos tener terapias de 7 días, de 14 días, entre otras alternativas. Ahora, ¿cómo nosotros suministramos los fármacos? En avicultura tenemos varias alternativas. Las más típicas son la utilización del agua de bebida, pero también podemos tener el método de aspersión ambiental con el uso de estos Foger o nebulizadores. Podemos tener vías de administración individuales como gotas oculares, inyecciones subcutáneas, inyecciones intramusculares a nivel de la pechuga o a nivel del muslo. También podemos tener la oral pero individual, donde nosotros administramos la cantidad de fármaco específico directamente en posología al animal a través de la ranfoteca. Eh, Incluso tenemos la administración Innovo, que no me recuerdo si la mencioné, no la tengo en imagen, pero se las menciono de todas maneras. La administración Innovo se utiliza generalmente para la administración de vacunas. En el día 18 de incubación, al momento del traspaso hacia la nacedora, y no solamente se pueden inocular vacunas Innovo, sino que también en etapa embrionaria se pueden realizar tratamientos si es que la madre está cursando con una enfermedad bacteriana y produce un huevo que viene con la bacteria, ¿no es cierto? Se puede administrar alguna tetraciclina, alguna lincomicina para ayudar a que el animal durante la etapa embrionaria contrarreste, ¿no es cierto?, ese estado de enfermedad. Y también se pueden inocular otro tipo de productos como prebióticos, probióticos, electrolitos, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día la tecnología en la agricultura da para poder hacer administración de los animales incluso antes de su eclosión. Bueno, el uso del agua de bebida es muy conveniente en la agricultura cuando queremos hacer tratamiento de lotes de grandes masas de animales. También sirve para eliminar microorganismos del agua, si consideramos que estamos administrando un antimicrobiano, por ejemplo, para alguna terapia específica, y tenemos agua, que puede ser agua de pozo, agua que no viene clorada con algún tratamiento específico, incluso ayuda a eliminar, ¿no?, ciertos agentes infecciosos que pudieran portar en el agua de bebida. Hay fármacos que se formulan específicamente para ser administrados a través de esta vía, así como también hay otros para otras vías que vamos a ver más adelante. Y la dosis se debe calcular por cantidad de agua que un ave consume en un cierto rango de horas. Ya por lo general, se calcula una administración entre 4 y 6 horas de consumo de agua. Y para poder calcular esta dosificación, debemos considerar cuál es el consumo de agua en ml por animal, y eso va a variar dependiendo de la fisiología del ave, del tamaño del ave, es decir, no va a ser la misma administración para una pollita en etapa de recría que para una gallina ponedora, porque el peso va aumentando el consumo por ml, ¿no es cierto?, de las condiciones físicas del animal y bueno, de otros factores que vamos a ir viendo más adelante. Claro, porque hay factores que pueden afectar el consumo del ave, entonces tenemos que considerar el estatus, la salud del animal, en qué estado se encuentra, cuál es su condición, cuál es su composición corporal, si está en una condición caquética o si está sobreengordado, o si está en una condición óptima que se asocia al score 3. ¿Cuál es la temperatura ambiental? Si estamos bajo una ola de calor y tenemos animales que requieren un tratamiento con antimicrobianos, tenemos que considerar que puede haber una tendencia a un mayor consumo dependiendo de la temperatura del ambiente. La dieta, si la dieta es alta en proteína, si la dieta es alta en sodio, vamos a tener un mayor estímulo de consumo de alimentos. La especie animal que también puede determinar cambios, es decir, si nosotros vamos a tratar un pavo o vamos a tratar una gallina ponedora o vamos a tratar a un pollo broiler, pueden haber ciertas diferencias
o si vamos a tratar a una reproductora pesada o liviana, o la genética en particular también puede causar algún tipo de variación conductual del consumo de agua. Animales enfermos que tienen alguna condición específica del tracto, ya sea digestivo o respiratorio, son animales que están teniendo pérdidas eh, patológicas, ¿no es cierto?, de agua y que a lo mejor están requiriendo un mayor consumo de agua y están variando su consumo en pos de compensar las pérdidas, ¿no es cierto?, a través de la diarrea o de las secreciones que están generando. Entonces, lo más importante es que hay muchos factores que afectan el consumo y que generan una tendencia al alza. Entonces, lo más importante es que los fármacos que se administran por esta vía tienen que tener un margen de seguridad importante para evitar que haya algún tipo de intoxicación asociado a una sobredosis del fármaco en cuestión. Otros problemas que se pueden asociar a la administración de fármacos a través del agua de bebida: aves que cursen con polidipsia por algún proceso metabólico en particular específico de un ave. El fármaco que nosotros administremos puede también eventualmente cambiar ciertas características organolépticas del agua. Puede cambiar su pH, puede generar alguna especie de amargor, puede generar algún aumento en el nivel de sales que genera algún tipo de rechazo, y eso determina que el animal, en vez de aumentar su consumo, lo disminuye y genera una subdosificación del fármaco, lo que puede generar una respuesta terapéutica de bajo éxito. En la coloración del agua también puede repercutir, o sea, cualquier tipo de cambio que nosotros generemos dentro del plantel a los animales puede repercutir de manera positiva o negativa. El cambio en la rutina: si nosotros le tenemos que generar un ayuno, elevando los bebederos, preparamos el producto, lo inoculamos, bajamos los bebederos, estamos cambiando la conducta diaria, ¿ya? Entonces eso también puede afectar. Eh, y los fármacos pueden inactivarse también en el agua. Entonces, lo que siempre se recomienda, ya sea para vacuna principalmente, pero para cualquier otro fármaco, es aplicar estabilizadores del agua, que lo que hacen es neutralizar, por ejemplo, el cloro, neutralizan el pH, para tener una buena respuesta asociada ya sea a la vacuna o al fármaco que se administra, porque el agua puede inactivar algún tipo de fármaco. La vía oral es lo mismo que el agua de bebida, pero esta es una inoculación de tipo individual. Ya no es tan frecuente de ser utilizada en producción avícola, dadas las grandes masas y brotes de animales que se tratan, pero puede utilizarse para otro tipo de especies de ave, como una ave silvestre, una ave ornamental, una ave exótica, que requiera el tratamiento. Lo que más se utilizan son preparaciones pediátricas, y que se utilizan con el uso de gotarios, por ejemplo, administrar vitaminas. Podemos utilizar jeringas, pero siempre hay un peligro inminente de inhalación, de que ingrese el fármaco no a la vía digestiva, sino que a la vía respiratoria. Algunas consideraciones a la administración a través del agua de bebida y o la oral es que existe una absorción del fármaco a nivel intestinal y que puede verse reducida por ciertos factores. Por ejemplo, si tenemos animales que están cursando con coccidiosis, o en el caso de los pavos, si estamos frente a algún problema de histomoniasis, alguna parasitosis por Ascaris o Enterococcus, que son vermes gastrointestinales, que forman parte del microbiota normal y que pueden exacerbarse bajo ciertas situaciones, vamos a tener un síndrome de mala absorción, vamos a tener una afección a nivel de las mucosas, y eso puede desencadenar que haya una mala absorción del fármaco, que va en conjunto con el alimento, el agua, todo lo que consuma el animal, ¿ya? Entonces podemos tener también problemas respecto a lo que es la farmacoterapia a través del agua de bebida. También las deficiencias nutricionales, y se describen que las hipovitaminosis tienden a generar problemas de los epitelios que pueden determinar un síndrome de mala absorción por una afección de la misma integridad de la mucosa. La absorción de algunos antibióticos específicos también se ve reducida en presencia de alimentos. Entonces, nosotros estamos administrando a través del agua de bebida el fármaco, resolvemos todo el problema de la inactivación en agua, utilizando algún tipo de producto específico, estamos considerando administrar el fármaco en el agua a una temperatura adecuada, estamos realizando todo el manejo de manera correcta, pero tenemos que considerar que además estos animales consumen alimentos, y que el alimento puede eventualmente inactivar algún tipo de fármaco, ¿ya? Y por eso, nuevamente, hay que utilizar, de acuerdo al etiquetado de los fármacos, la vía o las recomendaciones en cuanto a el tipo de administración.
Oxitetraciclina tiene absorción reducida en presencia de calcio y magnesio, ya lo que se asocia directamente con la presencia del alimento y la naturaleza de estos mismos, que pudiera tener algún compuesto nutricional que genere algún antagonismo entre el fármaco que se está administrando y su efectividad. Otro método de administración por vía oral es el alimento y al igual que el uso del agua de bebida, sirve para tratar un gran número de aves al mismo tiempo. Y de hecho hoy en día existen pellets que se formulan con la presencia del fármaco incorporado. Para darles un ejemplo, las coccidias, los anticoccidiales, coccidicidas o coccidiostatos pueden venir incorporados en las formulaciones nutricionales que ya vienen preparadas. Eh, También puede generar algún tipo de complicación respecto de lo que es la conducta de consumo, porque existe un cambio, existe una dieta distinta que puede tener alguna variación organoléptica y puede generar alguna respuesta de rechazo ante el cambio de la dieta. Y también tenemos que considerar el consumo del alimento que tiene el animal para poder calcular cuánto le vamos a dar, durante cuánto periodo, en cuánto a horas o días, siempre considerando el tipo de animal, la conducta de consumo, los gramos por día que requiere, entre otras cosas, ¿ya? Y por supuesto, tenemos que considerar que la administración de alimentos puede variar dependiendo del tipo de plantel, si es una ponedora, si es un pollo broiler, si es una reproductora. Hay algunos animales que consumen alimentos ad libitum y otros que consumen alimentos fraccionados. La vía de administración parenteral, intramuscular específicamente, lo más utilizado es la pechuga perdón, el pectoral, y también a nivel del tuto, ¿no es cierto?, el músculo iliotibial lateral. Igual no está exento de ciertos problemas o daños que se puedan generar. Pueden haber respuestas inflamatorias a nivel de la musculatura. Si hacemos una mala inoculación, podemos afectar el vuelo del ave. O sea, en el fondo los pollos de corral no vuelan, pero sí aletean y tienen la conducta natural de elevarse. También podemos afectar algún tipo de nervio, generando problemas de desplazamiento, ¿no es cierto? Si afectamos el músculo esquelético en la zona baja. La vía subcutánea también se puede utilizar, se utiliza bastante para ciertas vacunas. Hoy en día existe una tecnología específica que es muy fácil para vacunar en grandes lotes de pollitos al momento del nacimiento. Lo que se utiliza es la parte dorsal del cuello. Hay que tener ojo con dañar, ¿no es cierto?, esta zona. Y también sirve para la administración de ciertos fármacos, perdón, la administración, por ejemplo, si queremos hacer alguna terapia de sostén, administrando algún tipo de sueroterapia, en el caso de aves exóticas o aves silvestres, si estamos dentro de algún sistema de conservación de especies, por ejemplo. Podemos también utilizar el pliegue subcutáneo, específicamente el precrural, para poder administrar grandes cantidades, ¿no es cierto?, de líquido asociado a la fluidoterapia. La intravenosa también puede ser utilizada. Hay varias venas que se pueden eh, usar. Dentro de ellas la vena braquial, que es la más utilizada, diría yo, la metatarsal superficial, la vena yugular derecha. Y ojo, porque igual se pueden afectar las venas. Tenemos solamente dos oportunidades si queremos ocupar la braquial. Si complicamos una, vamos a tener solo una. Entonces, lo importante es que si se realiza alguna punción intravascular para poder administrar un fármaco o para extraer sangre también, tiene que ser una persona que tenga cierto grado de expertise, ¿no es cierto?, que lo haga de manera rápida, que sea poco cruenta y que determine el menor nivel de estrés para los animales. Las venas son frágiles, son delgadas, puede generarse hematoma y lo que se recomienda siempre es que sea la vía de emergencia. Bueno, de hecho, para los pollitos chiquititos de un día de vida, cuando se requiere tomar sangre y colectar para algún tipo de análisis, por ejemplo, serológico, lo que se recomienda es la punción intracardíaca. Ya es lo mismo para las gallinas ponedoras que son donadoras. Cuando se requiere utilizar sangre para poder hacer cultivos, ¿no es cierto?, de características que requieren agar sangre, por ejemplo, también la punción intracardíaca, porque podemos sacar grandes cantidades, grandes volúmenes de sangre de una vez. Si nosotros vamos a tomar de la vena braquial, por ejemplo, 10 ml, muy rápidamente vamos a dañar la vena y no va a ser viable.
Entonces, para que tengan eso en consideración. La vía oftálmica se utiliza harto, pero más que nada para las vacunaciones. Eh, Hoy en día está cada vez siendo menos utilizado dado los problemas de operatividad que implica dentro del plantel, o sea, tomar al ave, situar el ojo, poner la administración a grandes lotes de animales nuevamente, lo que se busca siempre es que la administración sea lo más rápida, libre de estrés y que sea efectiva también. Entonces, si bien es una técnica que se utiliza, se está cada vez utilizando menos. Hoy en día se utiliza bastante para las vacunas y la zona de inoculación pueden ser dos, la subconjuntiva o el seno infraorbitario. Lo importante de esto es que se deben inocular cantidades pequeñas. Pueden también administrarse no solo vacunas antibióticos, algún tipo de analgésico, por ejemplo, anestésico, entre otras cosas, pero ya saben que para este tipo de situaciones es más para otro tipo de animal, no para animales productivos. Y lo mismo pasa con estas otras vías, la intracelómica, la intraósea, la administración tópica, por ejemplo, cremas sobre el plumaje, la intraósea para abordaje de los huesos. eh, la intracelómica sirve para tratar problemas de tracto respiratorio profundo, como cuando se necesita tener acceso a los sacos aéreos, por ejemplo, que un fármaco llegue a una aerosacolitis. La inhalatoria es la otra más utilizada, ya si lo contrastamos con la agua de bebida o con la administración a través de la alimentación. La vía de inhalación es de las más utilizadas no solo para vacunas, sino que también para fármacos de cualquier naturaleza. Sirve mucho cuando tenemos procesos infecciosos con aerosacolitis, es decir, cuando ya estamos teniendo un efecto de una propagación septicémica, porque son poco irrigados y nos ayuda bastante a poder llegar de manera eficiente. eh, no está exenta de ciertos problemas, que se contamine, ¿no es cierto?, el ambiente, que el animal inocule algo que no corresponde. La micra también es súper importante, la micra mayor o menor, y también el flujo de aire, de agua que sale en forma de microgota es súper importante para que tenga una buena llegada y una buena respuesta terapéutica. Lo que sí se debe utilizar son nebulizadores. Ahora, en cuanto, eh, a ver, vamos a hacer un pequeño break porque me estoy dando cuenta de que esta no es la diapositiva que tengo. Tengo una diapositiva mejor donde hay un par de cosas. Entonces, hagamos un break de 10 minutitos y la voy a cambiar ya para esta parte de los antimicrobianos. Voy a buscar la... Entonces, ya lo tengo lista, me lo selecciono. ¿En qué? ¿Cuál es el video del día? Continuamos entonces. Bueno, el tema de los antimicrobianos, todos sabemos las implicancias que tienen, ¿no es cierto? Las complicaciones actuales a nivel global, el tema de la resistencia cruzada entre humanos y animales. Entonces, siempre la premisa es que no se debe usar un antimicrobiano a no ser que nosotros confirmemos que se asocia a una bacteremia, ¿no es cierto? El estado de salud del animal. Cuando nos enfrentamos a un deterioro de la condición del paciente que nos obligue a actuar de manera precoz, rápida, ¿no es cierto? Pero por supuesto siempre bajo la utilización responsable en cuanto a la elección del antimicrobiano, dependiente del tejido diana, al cual necesitamos que éste llegue, considerando las concentraciones mínimas inhibitorias, que éstas sean lo más bajas posible. ¿Para qué vamos a utilizar una dosis de la más alta si con una mínima, ¿no es cierto?, vamos a tener una buena respuesta? Cuando no podemos hacer un diagnóstico molecular, lo ideal sería, por ejemplo, hacer algún tipo de extinción del torulado, por último, para discriminar si se trata de una gran positiva o una gran negativa, y así poder acotar un poco más las opciones alternativas antimicrobianas, y el uso del antibiótico de amplio espectro hasta que se sepa con exactitud cuál es el agente causal en el caso de que se tenga que eminentemente utilizar un fármaco bajo las condiciones o situaciones que ya les mencioné.
¿Por qué? Porque usar antimicrobianos de amplio espectro, como la amoxicilina o la ampicilina, tienden a generar también eliminación de las microbiotas, ya que ese es un efecto negativo que nosotros no necesitamos o no deseamos, dado que el animal se inmunodeprime, tiene una disminución de las defensas de las barreras naturales y esto conlleva a enfermedades secundarias concomitantes. También debemos considerar que hay algunos agentes antimicrobianos, como las tetraciclinas, que dependen de la respuesta inmune del ave para generar una buena respuesta o mala respuesta terapéutica. Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos a un animal que cursó con un boro o que tuvo alguna anemia infecciosa, donde ya sabemos que per se se va a afectar su sistema inmune, vamos a tener un animal que tiene una menor inmunocompetencia y lo vamos a tratar con un fármaco en específico que depende de la respuesta inmune del animal, no vamos a tener un éxito, ¿no es cierto?, terapéutico. Entonces hay que saber escoger el antimicrobiano dependiente del animal y de su condición. Y también podemos ejecutar ciertas medidas preventivas. Por ejemplo, si no nos queda de otro y vamos a utilizar un antimicrobiano de amplio espectro, previo a el diagnóstico confirmatorio con el aislamiento del agente causal para poder cambiar el antimicrobiano por uno más específico, podemos eventualmente administrar probióticos, prebióticos, considerando que podemos tener este efecto negativo no deseado asociado a la microbiota protectiva. Ahora, ¿de qué manera los antimicrobianos llegan a los humanos y generan resistencia antimicrobiana? Por distintos métodos, no solamente tomando contacto directo con el animal que cursó con un tratamiento antimicrobiano o por consumo de una carne o de un huevo cuyo periodo de resguardo no se respetó. Hay fármacos que no pueden ser utilizados en gallinas en postura activa porque los huevos no pueden ser comercializados, pero además tenemos que considerar que no solamente la vía directa hacia el animal, el contacto con el animal o el consumo de algún producto de origen animal, sino que tenemos que considerar que dentro de este sistema productivo tenemos un plantel que requiere una limpieza, una bioseguridad, una desinfección. Esos influentes de agua pueden salir hacia el ambiente, contaminar la tierra, los suelos, el aire. Tenemos contaminación a partir de residuos, ¿no es cierto?, que llegan a sistemas agrícolas y el mismo alimento que nosotros estamos consumiendo se puede estar viendo contaminado con la presencia de residuos medicamentosos que pueden llegar al humano de manera directa o indirecta de alguna manera, ¿ya? No solamente las RAN se asocian a la problemática en el uso de antimicrobianos en sistemas productivos animales, sino que los fármacos que se utilizan para la medicina humana, de manera preventiva, de manera terapéutica, también generan residuos, residuos hacia el ambiente, residuos hacia las aguas. Las personas y los animales excretan residuos medicamentosos, farmacológicos, antimicrobianos a partir de las deyecciones de las fecas, de la orina, y todo eso llega, ¿no es cierto?, hacia el ambiente de alguna manera, ¿ya? Y eso es lo que genera este ciclo de producción de resistencia antimicrobiana que afecta desde el punto de vista de One Health o de una salud. Entonces, para nosotros evitar el tema de la resistencia antimicrobiana, tenemos que utilizar los fármacos de manera responsable y para ello existe una clasificación o una tipificación, donde tenemos antimicrobianos de acceso, por decirlo de alguna manera, los que deben ser evaluados, supervisados o vistos y los que se reservan. Todo esto se categoriza en una clasificación que se conoce como el AWAR, de la categorización de los antibióticos en 3 grupos, donde discriminamos los importantes, muy importantes, ¿no es cierto?, y los que se pueden usar de más fácil acceso. Entonces, A, W y R. A significa access o acceso, y en este grupo se incluyen antibióticos que constituyen primera o segunda línea de tratamientos empíricos. Empírico es cuando no tenemos el diagnóstico confirmatorio, sino que hacemos un diagnóstico por tratamiento. Para síndromes infecciosos prevalentes en base a la evaluación con la que contamos, la evidencia que tenemos, sintomatología, anamnesis, diagnóstico necropsia, que no es confirmatorio, pero sí nos ayuda un poco a acercarnos en la mayor medida posible a precisar qué es lo que está sucediendo en un plantel. Y estos tienen un bajo potencial de generar resistencia antimicrobiana. Los del grupo W o WATCH, precaución, se incluyen los antibióticos que presentan un mayor potencial de generar resistencia y que desempeñan papeles claves para la medicina humana. Es decir, hay algunos que están restringidos para la medicina veterinaria porque solamente se seleccionan y utilizan para la terapéutica de los humanos. Se trata de la opción más efectiva para algún limitado síndrome infeccioso específico y su utilización debe ser monitorizada estrechamente y estar limitada a indicaciones muy específicas.
mientras que los del grupo R o reserva son los antimicrobianos que se utilizan como ya último recurso frente a patógenos que ya han generado multiresistencia a muchos antimicrobianos o a anoxias infecciosas que tienen una tendencia a generar resistencia, ¿no es cierto?, de manera muy fácil. Entonces se utilizan únicamente cuando el resto de las alternativas del grupo A y del grupo W no resulta de utilidad o cuando nos enfrentamos a múltiples fracasos terapéuticos. Entonces, bueno, para que vean que hoy en día existe mucha investigación asociada a la resistencia antimicrobiana al uso de fármacos de manera responsable en producción animal, porque existe susceptibilidad, ¿no es cierto?, y factores de virulencia asociados a agentes infecciosos que provocan resistencia antimicrobiana por distintos métodos. Hay algunos métodos moleculares donde el agente infeccioso genera especies de poros, ¿no es cierto?, donde el fármaco que se introduce es expulsado nuevamente, o generan algún tipo de enzima que degrada el antimicrobiano una vez que ingresa a la célula de la gente que se quiere eliminar. Hay varios métodos generando, produciendo genes de resistencia, afectando el ADN del mismo agente infeccioso que conllevan a estos RAM. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta investigación, se determina la presencia de residuos antimicrobianos, no solamente en fecas de humanos o en fecas de animales, sino que también en productos cárnicos que van dirigidos, ¿no es cierto?, al consumo humano, y esto es lo que genera la resistencia antimicrobiana, y específicamente resistencia antimicrobiana cruzada. Y si se fijan, para el rubro de la avicultura, tanto carne de pollo como carne de pavo tienen presencia de residuos medicamentosos de distintas familias, enromicina, gentamicina, tetraciclina, ciprofloxacina, entre otros, que son los que se utilizan para, y están autorizados para la producción animal. Todo esto nos lleva a la conclusión de que debe existir un límite para el uso del antimicrobiano, que debe ser definido por organismos internacionales, y por ello existen estas tipificaciones, ¿no es cierto?, estas clasificaciones y la permisión para poder utilizar uno o el otro, y deben estar descritos en el envase del antimicrobiano. Lo más importante es que nosotros sepamos siempre leer los prospectos de cada producto farmacológico que vamos a utilizar, en cuanto a periodos de resguardo, dosificación, especie animal a la cual está dirigida. No podemos utilizar un antimicrobiano que está producido para equino, en bovino o para monogástrico, que son las cerdos y las aves. Ya hay que tener harta resguardo y consideraciones porque metabólicamente y fisiológicamente son especies distintas. Bueno, el uso de los antiparasitarios es una farmacoterapia que se utiliza mucho de manera preventiva, en pocos casos sirve como terapéutica. Si nosotros no estamos dentro de un plantel con un problema de coccidiosis, aplicar anticoccidiales no va a ser mucho una respuesta efectiva, sino que más importante es asegurar un esquema un esquema sanitario preventivo antes de que se genere la enfermedad infecciosa, y en este caso la parasitosis. En cuanto a lo que son el uso de anticoccidiales, les mencioné que se pueden administrar a través del agua, a través del alimento, que es lo más típico. Tenemos dos categorías, los coccidicidas y los coccidiostatos, que funcionan de la misma manera que los bactericidas y los bacteriostatos. Uno daña o destruye irreversiblemente el parásito, y otro inhibe o detiene su desarrollo y proliferación. Ahora, los anticoccidiales tenemos de distinta naturaleza, unos compuestos naturales y unos compuestos sintéticos, o mezclas entre natural y sintético. De todas maneras, el anticoccidial es un antimicrobiano porque proviene de la fermentación de una bacteria. Por eso se categoriza como antimicrobiano, pero es un antiparasitario porque responde eliminando las eimerias, que son los protozoos que están presentes en el tracto digestivo, en la flora natural, ¿no es cierto?, del tracto digestivo de los pollos. Y hoy en día existen vacunas contra coccidia que son bastante efectivas y que ayudan a la erradicación o a bajar la carga de las múltiples eimerias, porque tenemos como ocho tipos de eimerias, una que están más hacia el buche, otra hacia el intestino delgado, otra a nivel de ciego, otra a nivel de recto. ¿Por qué se ha formulado el uso de vacunas contra antiparasitarios? Porque también aquí tenemos problemas, componentes cancerígenos que han determinado la restricción en el uso de ciertos fármacos, lo que determina que haya una reemergencia o mayor incidencia de las parasitosis en los planteles, como se ha visto para la histomona, que la histomona es un agente protozoario
está presente en los pavos y que hoy en día el único fármaco antiparasitario que se permitía utilizar está restringido por ser cancerígeno para los humanos. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos el problema de la parasitosis? Para eso se están trabajando constantemente en nuevas vacunas. Por lo menos para las coccidia existe, para la histomona todavía no, pero se están haciendo esfuerzos actualmente para poder obtener vacunas contra todos los agentes parasitarios que afectan el rubro de la avicultura. Bueno, ya les mencioné que hay distintos tipos de compuestos, están los sintéticos, los naturales, y por qué se denomina antibiótico, y hoy en día se permite el uso de algunos anticoccidiales como administración oral para los animales a través de la dieta y que no tiene un potencial cancerígeno con los humanos. O sea, de la larga lista de antioxidantes que existieron en su momento quedaron unos pocos que se autoriza para la utilización de sistemas de producción animal a partir del cual se provee carne, no solamente pollos de engorda y pavos, sino que otros tipos de animales que se ven afectados por la avimeria, como los cerdos, ya sea en la etapa de lechón o de engorda, y también conejos reproductores. Especies animales que se vean comprometidas por la presencia de este parásito protozoario, pero fíjense, hay periodos de resguardo que se deben considerar. Al menos 5 días antes del sacrificio, nosotros debemos asegurarnos que haya una depuración, ¿no es cierto?, del antimicrobiano en el animal para que la carne no venga con el residuo de medicamentos. Para el caso de la gallina ponedora, está prohibido administrar anticoccidiales sin gallinas en postura activa. ¿Cuándo podemos administrarlo? Cuando estamos en la etapa de prepostura. Para el caso de una gallina ponedora que esté en un sistema alternativo de piso, donde el factor de riesgo es la mezcla de la cama con la deyección y el contacto directo con el animal, ¿podemos administrar antimicrobianos? No. ¿Pero cómo resolvemos? Si estamos frente a una parasitosis por coccidia, podríamos eventualmente utilizar vacunas. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver algunas enfermedades de carácter bacteriano, de carácter parasitario y los posibles tratamientos que podemos aplicar. Ya a mí, por lo general, no me gusta mucho poner como muchos fármacos, mucha dosificación, porque lo más importante para nosotros como profesionales del área es saber utilizar de manera responsable, revisando los prospectos, porque puede que una lincomicina de un laboratorio tenga distinta administración, posología, dosificación que la de otro laboratorio, entonces no podemos basarnos y aprendiendo de memoria un tipo de administración, si cuando nos enfrentemos a la práctica podamos tener acceso a otro, y además lo que hoy día se aprenda en dosificación, mañana se les va a olvidar, entonces no tiene mucho sentido. De todas maneras, este curso es de farmacología aplicada y tengo la labor de ponerles alguna alternativa y por último los nombres así que se los aprendan ahí para que los tengan para el momento de la evaluación. Bueno, la coriza infecciosa es una enfermedad de presentación mundial, está presente en Chile, en los planteles avícolas, donde más genera problemas en los sistemas de postura, provocada por la Avibacterium paragallinarum. Es endémica, que quiere decir que hay focos y brotes constantes en Chile, en los sistemas de producción. Lo que más afecta es la productividad del animal, específicamente la postura de huevos, pudiendo descender hasta un 40%. Es de alta mortalidad, pero de baja mortalidad. Se transmite de manera horizontal por contacto directo o indirecto a través de fomites, a través del ambiente, porque además genera un trastorno sintomatológico de tipo respiratorio. Podemos ver animales que tienen la edematización de la cara o el síndrome de la cabeza inflamada, descargas nasales, conjuntivitis, y también se asocia a septicemia en casos de baja incidencia que pudieran llevar a una mortalidad. Cuando hablamos de septicemia, podemos hacer una necropsia de la gallina y encontramos pericarditis, perihepatitis, aerosaculitis, sinusitis. Pero por lo general genera cuadros de baja patogenicidad que afectan el rendimiento con síndromes más bien respiratorios localizados o diarrea, que es un signo poco patognomónico. ¿Cómo nosotros pudiéramos tratar la colitis infecciosa dentro de un plantel? Primero que nada, mencionarles que existen fármacos específicos para la especie, es decir, no nos vamos a ir a tomar un fármaco, una eritromicina, una gentamicina, una lincomicina cuyo prospecto diga cerdo, sino que hay específicos para gallinas, para pollo, y para la coriza podemos utilizar algunos fármacos como los que se enlistan acá, eh,
Y también se describe el uso de bacterinas. Ya las bacterinas son una especie de vacuna que se formula a partir del mismo agente causal, que en este caso sería una bacteria, y se puede inocular entre la semana 10 y la 20 de vida, si consideramos que una gallina ponedora inicia su postura a la semana 20 aproximada. Entonces, antes de eso tenemos un periodo de cría y de crianza donde podemos aplicar o realizar todo tipo de vacunaciones y farmacoterapia en el caso que se requiera por una enfermedad infecciosa. Pero la gran mayoría de vacunas o el esquema sanitario vacunatorio de las ponedoras se realiza en gran medida o mayor cantidad en la etapa de la prepostura. Entonces ponemos una vacuna entre la semana 10 y la 20 de vida, la gallina todavía no pone huevos, y se puede poner un booster de revacunación en etapas posteriores dependiendo de la casuística del plantel. Si en nuestro plantel tenemos coriza constantemente, año a año, en las etapas de invierno, que es donde más se presenta, podemos poner booster de revacunación para mantener, ¿no es cierto?, la enfermedad a raya dentro del plantel. Ahora, en la vía de administración depende del prospecto. Nuevamente aquí podemos tener una administración subcutánea, una administración intramuscular. Ojo con el serovar, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un tipo de coriza infecciosa, un tipo una tipificación bacteriana específica, y puede que la vacuna no sea protectiva contra ese serovar. Entonces, si nosotros estamos vacunando y seguimos con el problema y no tenemos ninguna respuesta positiva o una mejora, podemos ir a evaluar cuál es el serovar que está afectando a nuestro plantel y cuál es la vacuna que nosotros estamos comprando, porque eventualmente no hay una protectividad cruzada. Entonces, lo ideal sería ahí o hacer una autovacuna o que esas se mandan a sintetizar, o bien probar otra vacuna, ¿no es cierto?, de otro laboratorio que te diga que tiene protectividad contra el mismo agente, pero de distinta naturaleza en cuanto al serotipo. La colibacilosis también es una enfermedad bacteriana que genera muchos problemas. El coli es un patógeno que tiende a ser muy oportunista, está presente en el ambiente, es muy difícil de erradicar, dada la naturaleza, ¿no es cierto?, de los sistemas productivos, y genera bastantes pérdidas. Y por lo general se aprovecha de la inmunodepresión de los animales. Es muy, muy común verlo en gallinas viejas, en etapas finales de postura, donde empezamos a ver mortalidad, hacemos una necropsia y encontramos un animal que está con una colibacilosis, con una septicemia por la presencia del coli. Genera decomisos importantes y pérdida económica a nivel de todos los planteles, ya sea de postura o de producción de carne. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos tratar una colibacilosis dentro de algún plantel? Tenemos alternativas de tratamiento, como por ejemplo la colistina, cuyo nombre comercial encontré el Colistin Mix, que se puede aplicar de manera individual, según el peso vivo de los animales, pero también se puede administrar a través del alimento, calculando 1, algo kilogramos de fármaco por tonelada de alimento. Fíjense aquí que este fármaco tiene un periodo de resguardo específico de 20 días, es decir, nosotros no podemos faenar al animal antes de 20 días de haberle dado tratamiento, y para el huevo está prohibido. Es decir, si nosotros tenemos una colibacilosis, una colisepticemia en gallinas ponedoras, no podemos utilizar este fármaco si vamos a estar vendiendo los huevos durante la terapia. O descartamos los huevos que se están produciendo durante el periodo terapéutico, o buscamos un fármaco que no tenga periodo de resguardo y que sea seguro para la utilización durante la postura activa. También se describe el uso de autovacuna, ¿ya? Y cuando nosotros recurrimos a la autovacuna, lo que nosotros debemos hacer es tomar una muestra representativa, enviarla al laboratorio para que se tipifique el agente y se genere la vacuna dentro del mismo laboratorio. Y eso es cuando, por lo general, la cepa que está en el campo afectando no tiene buenas respuestas con las vacunas comerciales que ya están instauradas, ¿no es cierto? No tenemos buenas respuestas y estamos constantemente enfrentándonos al problema infeccioso entre cada lote y lote de producción. Entonces podemos utilizar autovacunas que se mandan a sintetizar, podemos utilizar vacunas autógenas, podemos utilizar vacunas inactivas, vacunas vivas, y bueno, hay varios métodos de preparar y de formular una vacuna, por eso hay varias tipificaciones. La Poulvac E. coli es un tipo de vacuna que ha tenido bastante buenas respuestas contra el coli, tanto en ponedoras como en broiler, en pavos, como bien dice ahí, se pueden usar para varios tipos de especies de sistemas productivos. Es una vacuna que se aspersa a partir del uso de un aspersor de gota gruesa, pero también se puede administrar a través del agua de bebida en aves desde el primer día de vida o más, ¿ya? Y se recomienda una segunda vacunación en aves con una vida más prolongada, es decir, podemos administrar la pulva coli para pollo broiler de día 1,
pero considerando que el pollo broiler está 40 días dentro de un ciclo, 45 días, pero tenemos ponedoras que van a estar durante 100 semanas o reproductoras que pueden estar durante 80 días en postura, podemos revacunar, ¿no es cierto?, a esos animales, considerando que es un ciclo productivo más largo, y la incidencia de la enfermedad puede estar presente en etapas posteriores. El ORT, Ornithobacterium rhinotracheale, también es una bacteria que provoca problemas, más que nada a nivel de pavos, pero también afecta a pollos de engorda, gallinas ponedoras, provoca retraso del crecimiento y baja postura, mortalidad y morbilidades variables, con casos de mortalidad severos en animales de carne. La sinología que se presenta en el animal es de tipo respiratoria, con rinitis, producción de muco con sangre, inflamación de los senos infrarrenitarios que puede dar cuenta del síndrome de la cabeza inflamada, conjuntivitis, traqueitis, disnea y edema. ¿Y cómo nosotros podemos tratar la presencia de esta bacteria dentro de los planteles? Amoxicilinas, clortetraciclinas, tilmicosinas también han tenido muy buenas respuestas con las dosificaciones respectivas dependiendo del prospecto, y la terapéutica, si ustedes se fijan, también va a depender del antimicrobiano. Podemos tener terapias de 3 a 7 días, o terapias de 4 a 5 días, o terapias de más de 10 días, depende mucho del fármaco que se utiliza y de la bacteria. ¿Existen vacunas contra ORT? Existen. Pueden ser vacunas inactivas, autógenas o autovacunas. Ya saben que las autovacunas se mandan a sintetizar y se aíslan directamente del agente que está presente en cada plantel. La micoplasmosis, otra enfermedad bacteriana que genera bastantes problemas dentro de los planteles. Tenemos distintos tipos de micobacterias. Tenemos la micobacteria Iowae, la Meleagridis, que son las que afectan principalmente a los pavos, pero también tenemos la Gallinarum y la Synoviae, que afectan tanto a pavos como a pollos de engorde y gallinas ponedoras, y que esas son las de mayor interés si lo vemos desde el punto de vista de la producción avícola de carne y huevos. Para este agente causal en Chile no se vacuna primordialmente. Si se llegase a vacunar es muy específico por algún caso en particular. Pudieran eventualmente las reproductoras vacunarse para obtener huevos libres de micoplasma. El micoplasma se ha aislado de los planteles productivos de Chile. Y hay un problema, hay como una discordancia, porque la vigilancia serológica indica que sí, hay micobacteriosis, pero que debería no estar porque está como erradicada, entre comillas, y tampoco se puede vacunar, entonces ahí hay como varios problemas. Lo que sí es seguro que a quien le pregunten, contra micoplasma no se vacuna, o eventualmente la reproductora y nada más. Y que no debería estar presente en los planteles, pero está igual. Igual se diagnostica. Entonces, en los casos en los que se diagnostica, se debe hacer tratamiento. Bueno, todo esto, dadas las características de las micoplasmosis y todo lo que genera las pérdidas productivas, existen programas de eliminación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, lo que implica vigilancia epidemiológica y serológica constante de los planteles. Pese a los problemas que generan los animales, no es de importancia en salud pública, porque no hay un componente zoonótico propiamente tal. Ahora, ¿qué es lo que provoca? Provoca cuadros principalmente respiratorios y cuadros locomotores. En el caso de los cuadros respiratorios, aerosaculitis y decomiso al momento de obtener las canales, y en el caso de los trastornos locomotores, las cojeras, que generaría mucho problema en el caso de un pollo broiler, por ejemplo, un plantel de engorda, donde lo que necesitamos es que el animal se desplace para consumir alimento. Si ingresa un micoplasma synoviae, vamos a tener problemas de consumo de alimentos, y por ende vamos a tener pérdidas productivas desde el punto de vista de la ganancia diaria de los animales. Y bueno, también genera deformaciones, como pueden ver acá. Eh, Ojo con confundir el diagnóstico con otro tipo de agente infeccioso, como por ejemplo los reovirus, que también generan trastornos locomotores, son virales, generan cojera, o en el caso de el neumovirus, que es de la familia cercano y que genera un diagnóstico trastorno similar a la Mycoplasma gallisepticum, que es de tipo respiratorio. En el caso del Meleagridis y el Iowae, que son específicamente de pavo, también generan trastornos locomotores, trastornos respiratorios, y generan mortalidad de pavipollos, mortalidades embrionarias, por afecciones de la incubabilidad. Y bueno, la importancia del control y la erradicación del micoplasma es que es una de las patologías que se transmite de manera vertical y horizontal, y es por eso que eventualmente las reproductoras madres pudieran vacunarse para
producir huevos libres de micoplasma y transmitir inmunidad protectiva maternal a partir de los anticuerpos. Además de eso, existen aves que se recuperan y quedan como portadoras, entonces es súper difícil como de eliminar las bacterias de los planteles o de los lugares cercanos y se pueden transmitir por comités inanimados, por vectores biológicos como aves silvestres, libres, roedores y fuentes de traspatio que son muy comunes si consideramos que haya un plantel intensivo industrial cerca de algún traspatio donde no se hace manejo, donde no se hace vacuna, donde no hay un esquema sanitario y los animales son focos importantes de diseminación de agentes infecciosos. Como les mencioné al inicio de la clase, el tratamiento innovo existe y específicamente si nosotros diagnosticamos reproductoras madres con micoplasma y estos huevos sabemos que vienen con la bacteria, podemos hacer un tratamiento de los huevos, ¿no es cierto?, para tratar la presencia de la bacteria. ¿Qué fármacos podríamos utilizar para o contra la micoplasma? Tenemos varios, clortetraciclina, rofloxacino, lincomicina, tirosina, tiamulina, eh, entre varios. Y igual de todas maneras lo importante es que nosotros diagnosticamos la bacteria, la tipificamos, hacemos el panel de resistencia y ahí podemos escoger uno de estos porque puede que en la literatura me diga que la lincomicina funciona súper bien, pero nosotros la utilicemos y no tengamos buena respuesta. Esto, por supuesto, dependiente de si tuvimos anteriormente otros problemas bacterianos de otra naturaleza y estamos constantemente utilizando el mismo fármaco dentro del plantel, obviamente que la terapéutica va después generando menor efectividad. Ya, la cólera o pasteurelosis, provocada por bacteria pasteurela, genera una septicemia hemorrágica, genera pérdidas productivas importantes a nivel de los planteles avícolas, está muy presente en los sistemas de traspatio y en los sistemas de gallinas felices, dadas las características de estrangulación de las aves, que genera una mayor predisposición a que haya la bacteria presente dando vueltas en el plantel, es decir, a menor control, bioseguridad y menores tasas de limpieza, desinfección, sistemas olino-laut, de sanitario. Vamos a tener una mayor incidencia de cualquier tipo de agente infeccioso y específicamente la morbilidad puede ser eventualmente alta y la mortalidad también en la forma de presentación aguda. ¿Qué vemos en los animales? Descargas mucosas, vemos trastornos digestivos, trastornos respiratorios y también eventualmente podemos ver trastornos articulares, como se demuestra acá, ¿no es cierto? Lesiones más bien focalizadas que afectan las articulaciones, las zonas plantares, las bursas, con lesiones acá supurativas a nivel de la pechuga. También podemos ver tortícolis que pudiera asociarse con un trastorno de tipo neurológico, dada la infección a nivel del tracto superior. Lo que les decía al inicio del diagnóstico API, el API se genera para poder diagnosticar de manera rápida la pasteurela. Entonces tomamos una muestra, la inoculamos y por colorimetría bioquímica vamos a poder discriminar si se trata de pasteurela y de qué tipo de pasteurela es, ¿ya? Entonces esto es como una batería, ¿no es cierto?, de diagnóstico de laboratorio en base a las características químicas de la bacteria. Bueno, también podemos utilizar vacunas. Contra la cólera existen vacunas específicas más que para tratar, para controlar, porque nosotros no vamos a tratar ninguna enfermedad utilizando una vacuna. Para evitar la incidencia de la enfermedad tenemos el uso de la PM Onevax, que se aplica por punción alar, 0,01 ml, aproximadamente entre la semana 10 y la 12 de vida y con un booster de revacunación luego o cercano al inicio de la postura en el caso de una gallina ponedora. También se describe el uso de la bacterina Poulvac-Pavac, que es un tipo de vacuna con administración intravascular, intravenosa, 0,5 ml por ave, a las 9 semanas de vida. Y en el caso de la terapéutica de antimicrobianos, el Sanil o oxitetraciclina, nombre comercial Sanil, se puede aplicar por peso vivo durante 7 a 14 días por vía oral. Las salmonelas. Bueno, la salmonela, hay varios tipos de salmonela. La Pulorum y la Gallinarum son las que generan mayores problemas a nivel productivo.
Y la Salmonella Pulluron y Gallinarum actualmente están erradicadas, entre comillas, porque en octubre de este año el Servicio Agrícola y Ganadero detecta un foco de pullurosis, perdón, de tifosia asociado al Salmonella Gallinarum. O sea, hoy en día estamos con una emergencia a nivel de los planteles avícolas, evitando que haya una diseminación de estas salmonelas que son de características inmóviles. Las móviles que tienen flagelos son las que están siempre presentes o generalmente, que son la Salmonella typhimurium, la Salmonella infantis y la Enteritidis. Pero de estas otras dos que debieran no estar, que son las que generan mayores problemas productivos, hoy en día estamos enfrentándonos a un foco, para que lo tengan en cuenta. Bueno, lo que genera la salmonela es trastorno digestivo, generalmente con una mayor predisposición a animales jóvenes. Se habla de una diarrea fétida, acuosa, amarillenta, verdosa, de varias características específicas que se acompañan de eh, anemia en animales de mayor edad. Es de transmisión vertical horizontal y de ahí radica la importancia del control de esta patología. Y bueno, todas tienen un componente zoonótico, todas son de importancia en salud pública. Las que están presentes y se diagnostican con frecuencia en Chile y en el mundo, que son las que les mencioné, enteritis, tifimurium infantil, y la pullorum y la gallinarum también, pero estas están erradicadas, entre comillas, en Chile. Entonces, hasta el día de hoy ya tenemos una situación importante de una emergencia. De las que no generan tanta gravedad, también generan cuadros de tipo digestivo, esporádicamente se puede ver algo respiratorio por ahí, pero signos no patognomónicos, anorexia, emaciación, un animal que está en malas condiciones, con plumas erizadas, con alas caídas, eh, caquético probablemente. Siempre se afecta el cuadro de mayor gravedad en aves jóvenes, como se observa acá, podemos ver enteritis, infección de saco vitelino en el caso de los pollitos de temprana edad, que puede traducirse fácilmente en una septicemia, hepatomegalias, plenomegalia, úlceras a nivel del digestivo, y en el caso de los animales adultos, las gallinas ponedoras se ve comprometido en la postura porque se provocan cuadros de salpingitis y salpingoperitonitis por la presencia de estas bacterias, algunas lesiones articulares, oculares más bien localizadas, o incluso aves que se infectan con la salmonela y que quedan como portadoras. ¿Por qué es tan importante controlar la salmonela y por qué genera tanta resistencia antimicrobiana? Esta es una de las bacterias que genera mayor resistencia dadas las características de su naturaleza. Es una bacteria que emerge de manera natural en el tracto digestivo de las aves. Bajo ciertas condiciones, malos manejos, altos niveles de estrés, reemerge, es como las Clostridium. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como históricamente se ha tratado de controlar y de erradicar dentro de los planteles, tenemos mucha resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de fármacos. Entonces, lo más importante hoy en día es controlarla con buenas prácticas de higiene, de desinfección, de control, calidad de las camas, una buena nutrición, acompañado de un buen esquema sanitario de los animales que determine un buen sistema inmune, buenas competencias y controlar, ¿no es cierto?, las potenciales fuentes de salmonela dentro del plantel, que en el fondo es todo, ¿ya? Porque emergen del animal y el animal contamina todo. En los distintos tipos de planteles durante el transporte, y bueno, también puede venir desde el exterior, a partir de dietas contaminadas, en el caso de productos de origen animal, como las harinas de carne, de sangre, los huesos, que pueden venir con salmonela, el agua misma puede venir con salmonela y otras bacterias. Entonces, existe resistencia antimicrobiana y se han hecho estudios que han determinado que se aísla la presencia de salmonela desde productos cárnicos y que existe resistencia antimicrobiana de esa salmonela que se aísla. Entonces, es súper difícil de tratar, porque fíjense, tenemos muchos fármacos de muchas familias y los niveles de resistencia en azul son bastante altos para algunos fármacos, quedando una posibilidad a muy poco. Y si se fijan, la citromicina es un fármaco que no se puede utilizar en producción animal porque es un fármaco de uso exclusivo para humanos para casos muy excepcionales. No sé si ustedes lo han utilizado de manera indiscriminada en la casa, pero la citromicina es como para, no sé, cuando tenemos cuadros de sinusitis que ya no responden a amoxicilina, entonces vamos con una opción un poco más compleja, más compleja. Salmonella entérica también es lo mismo, aislada desde carne de ave, y se ha hecho un panel de resistencia a esta salmonela, y fíjense, la resistencia y la sensibilidad a distintos fármacos.
Miren la resistencia por ejemplo, al cefadroxilo, esta fármaco no lo conozco, nunca lo había escuchado. Ácido nalidíxico, a tetraciclina, a sulfas, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para que lo tengan en cuenta, que las salmonelas son altamente resistentes, están presentes en el animal, están presentes en la carne específicamente porque al momento de la faena, si en el tracto digestivo del animal hay salmonela, se va a contaminar la carne y llega el producto contaminado para el consumo humano, el humano consume la salmonela, se enferma, tenemos un brote en un hospital, se aplican fármacos y no responden porque la salmonela que viene del animal ya viene con una resistencia. Y además de eso, tenemos que considerar, como les decía, que el antimicrobiano puede venir desde múltiples focos y que incluso se han hecho estudios que determinan que el mismo antimicrobiano puede diseminarse por vía aerógena. Y eso se ha probado en estudios donde se trabaja con grupos de aves centinela, a los cuales se trata contra salmonela, por ejemplo, se inocula, se infecta, se trata, y tenemos otro grupo a unos cuantos metros de animales control, a los cuales no se les infecta ni se les trata, y después se toman muestras y se encuentran residuos medicamentosos en los animales, sin la necesidad de haberlos tratado. O sea, son productos bioquímicos, químicos, porque que aún se diseminan de manera volátil. Ya. La enteritis necrótica bacteriana provocada por Clostridium de la línea Perfringens. En este caso, la toxina que genera la bacteria es la que produce el cuadro de enteritis necrótica, como se observa acá, con un daño en el epitelio importante, y que el factor predisponente aquí es la dieta. Este es una bacteria que, al igual que la salmonela, emerge de manera natural del tracto digestivo, lo que complica aún más como su tratamiento, pero una buena dieta va a disminuir, ¿no es cierto?, la incidencia de la enteritis, generalmente dietas altas en proteína y de proteína de mala calidad, que ralentizan el tracto del alimento a través del digestivo y que exacerban por un desequilibrio de la microbiota bacterias que son patógenas por sobre las apatógenas. Y además de eso, si tenemos animales que además de una dieta mala tienen coccidia, vamos a tener una mayor emergencia, ¿no es cierto?, de enteritis por desequilibrio de la microbiota. Además, si tenemos animales inmunosuprimidos, por supuesto, como cualquier enfermedad de carácter infeccioso. Produce importantes pérdidas económicas y se ha asociado con un potencial zoonótico leve en las personas. Y por supuesto, dado que el factor predisponente es malas condiciones, otras parasitosis, inmunodepresión y dietas mal formuladas, no depende de la edad, es decir, podemos tener enteritis necrótica en pollitos jóvenes o en animales de etapa mayores, ya sea ponedora, ya sea pollo de engorda, ya sea eh, de cualquier línea genética comercial. ¿Cómo nosotros podemos tratar, ¿no es cierto?, la enteritis necrótica? Considerando que se trata de una bacteria, penicilinas, bacitracinas, lincomicinas, oxitetraciclinas, uso de ionóforo. ¿Pero para qué sería el ionóforo? ¿Contra qué sería el ionóforo? Contra las coccidias, ¿cierto? Y se han descrito otros productos fíticos o fitobióticos como el Herbanoplex GP, que es un modulador de la microbiota, que vendría como en cierta medida a reemplazar el uso antimicrobiano porque sería como un probiótico que estamos entregando para regular, ¿no es cierto?, la microbiota, disminuyendo los clostridios, aumentando los lactobacilos, los saccharomyces, que son yeast, levaduras que están presentes en la microbiota. Y por supuesto controlarla a nivel del ambiente, ya como cualquier tipo de agente infeccioso, coli, pastorela, pseudomonas, clostridium, enterobacterias, estreptococcus, de todo tipo. Las coccidias, bueno, ya les mencioné que generan parasitosis, generan una enteritis. La enteritis que generan puede provocar animales que cursan con diarrea, deshidratación y heces con sangre y mucus. Afecta el rendimiento productivo y eso es la principal pérdida económica que se asocia a los planteles avícolas. Y las aves se ven en mala condición. Si comparamos una ave sana con una ave que está con coccidia, plumaje desalineado, depresión y por supuesto el aumento de la mortalidad que puede ser ocasional. Como les decía, la enteritis vamos a tener a distintos niveles del tracto con distintas nomenclaturas. Por ahí tenemos una Himeria tenela, por ahí tenemos una Himeria megatrix, pero son todas eimerias. Y el factor predisponente es la crianza en suelo, con camas de mala calidad, con una mala higiene, con un mal tratamiento,
altas densidades animales. Entonces las coccidias emergen de estos sistemas altamente intensivos con altas masas de animales que generan mucha reacción y mucho contacto con la cama y la feca. Se diagnostica tomando muestras de ese para poder encontrar los quistes. Por supuesto que la necropsia de la mano de una persona expertise vamos a poder acercarnos al diagnóstico con las lesiones del intestino. Y para controlarla, aquí podemos utilizar anticoccidiales, coccidicidas, coccidiostato. Aquí tenemos dos alternativas, el azotril y el robenipro, que se pueden aplicar a través del alimento, calculándolo en kilogramos de fármaco por tonelada, o a través del agua de bebida, considerar periodo de resguardo. Fíjense, anticoccidiales distintos periodos de resguardo, 5 días, 10 días. Prohibido para ponedoras, siempre prohibido para ponedoras. Eh, y vacunaciones. Tenemos la Fortegra 21 y la Paracox 8, que se pueden administrar tanto para pollo de engorda como para ponedora y para reproductora, el día 1 o 9 de vida. Algunas tienen periodo de resguardo, fíjense, y el modo de administración puede variar dependiendo de la vacuna. Y como les decía, hoy en día tenemos distintas vacunas que protegen contra más de un tipo de coccidia. La histomona, yo les había mencionado que provoca el síndrome de la cabeza negra de los pavos, o sea, que afecta a los pavos, a la producción de pavos. No significa que no esté presente o que no afecte tanto a gallinas o a pollos, pero en mayor proporción a los pavos. Genera un síndrome de depresión generalizada, con alas caídas, apatías, plumas erizadas y un excremento de un color característico como azufre. En los pollos más bien se ve desapercibido, coloniza el colon y el hígado, y es por eso que a la necropsia vamos a encontrar hallazgos asociados a este tejido diana. Como les decía, hoy en día el antiparasitario contra la histomona está prohibido, que es el Histostat, y es por ello que para controlarlo lo más importante es tener una buena bioseguridad, una buena limpieza, desinfección, una buena calidad de las camas y desparasitar. Pero ¿contra qué vamos a desparasitar? Si no podemos desparasitar contra la histomona, desparasitamos contra coccidias, contra otros agentes que pudieran generar una mayor complicación del cuadro y contra nemátodos secales. En este caso, el hospedero intermediario, que es el Heterachis gallinarum, que ayuda a la diseminación del protozoo, diseminando, ¿no es cierto?, infectando a todo el lote de animales. Entonces, para eso aplicamos benzimidazoles, fenbendazoles, de manera de cortar el flujo, ¿no es cierto?, de desarrollo y diseminación y propagación de este protozoo. Entonces, en el fondo lo estamos antiparasitando, pero de una manera indirecta. Y, como les decía, no existen vacunas comerciales efectivas contra la histomona a la fecha. Las ascaridiosis y heteractidosis son estos nematodos gastrointestinales helmínticos que provocan síndrome digestivo, diarrea, pérdida de peso, síndrome de mala absorción, porque afectan la mucosa, el lumen intestinal y por ende la absorción de la dieta, y que en casos de alta parasitosis pueden llegar a obstrucción y a muerte. ¿Cómo tratamos las parasitosis? Antimicrobianos, antiparasitarios como el fenbendazol, y el que se utiliza bastante para los sistemas productivos avícolas es el Panacur. Panacur Aquasol, que se administra en agua de bebida. ¿Y por qué se utiliza tanto? Porque tiene periodo de resguardo de 5 días para carne y nulo para huevos. Es decir, el fármaco no atraviesa, ¿no es cierto?, la barrera del aparato reproductor y por ende que no se elimina a través del huevo. Entonces, ya, vimos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, antiparasitario, antimicrobiano, y ahora vamos a ver un ejemplo del manejo de dosificación de medicamentos por vía agua de bebida, y para ello vamos a tomar como ejemplo el Panacur. ¿Por qué? Porque es un fármaco antiparasitario que se puede administrar en gallinas ponedoras activas. Entonces nos vamos a poner en un ejemplo específico donde vamos a estar en un plantel de gallinas ponedoras a las cuales se les requiere desparasitar de manera preventiva contra la presencia de nematodos gastrointestinales, Heterachis y Ascaris. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Primero,
cuál es la posología del fármaco, y en este caso se indica en el prospecto que se debe administrar 0,005 ml por animal, por kilogramo de peso vivo, perdón. Entonces, tenemos que considerar primero los kilos de animal dentro del plantel. No calculamos por número de animal porque puede que haya un animal que pese 2,5 kilos, otro que pese 2,3, otro que pese 1,8. Entonces, vamos a considerar los kilogramos de peso vivo del lote a tratar. En este caso tenemos dos ejemplos. 40.000 kilogramos de peso vivo o 160.000 kilogramos de peso vivo, y tenemos que calcularlo por 0,005. Para el caso de arriba, tenemos que inocular un total de 200 ml al agua para tratar a toda esa masa de animal, mientras que para el ejemplo de abajo debemos administrar 800 ml en agua de bebida. Ahora, esto lo tenemos que multiplicar por los días de terapia que tenemos que darle a los animales. Y en este caso, el prospecto del Panacur indica un tratamiento de 5 días. Entonces, multiplicamos los 800 ml, que sería la administración día, por 5, y nos daría un total de un litro, ¿no es cierto? O 1000 ml para el ejemplo A y 4 litros para el ejemplo B, a dar durante esos 5 días de terapia. Otra cosa que yo no les puse para no complicarlos más, pero que se los mencioné en la clase, es que deben considerar el consumo de agua dependiendo del animal, del peso, de la edad, de la etapa fisiológica, etcétera, etcétera. Y para eso ustedes pueden ir a buscar el manual de crianza dependiendo del animal. Y ahí les da todas las indicaciones de consumo por ml, dependiendo de si es una gallina prepostura o postura, de qué edad. Entonces ahí sacan ese cálculo, ese datito de consumo de agua diaria. Y estiman cuál es el consumo durante las horas que ustedes van a administrar el fármaco por día. Algunas consideraciones técnicas: utilizar dispositivos con medidas suficientemente precisas, que pueda ser limpiada, que se pueda desinfectar y limpiar antes de utilizar y después de utilizar. El agua medicada se prepara justo en el momento del tratamiento, porque se pueden inactivar los fármacos si lo esperamos mucho. Es decir, no sería recomendable preparar, prediluir, ¿no es cierto?, un día antes y administrarlo al otro día, no, se hace en el momento. La predilución que se debe preparar del medicamento debe ser con la misma cantidad de agua, es decir, si nosotros vamos a preparar 200 ml, vamos a aplicar 200 ml más de agua para una predilución, y esa predilución se va a administrar a la cantidad de agua que nosotros vamos a entregar durante las horas que necesitemos. Entonces, seleccionamos el dispositivo de una medida que tenga al menos el doble del volumen diario que calculamos de medicamento, es decir, un artefacto de 400 ml o de 1600 ml como mínimo. Se vierte el volumen de agua igual al del medicamento, se agita, se homogeneiza a modo de que no se vean dos fases, y se llena el dispositivo de medida con el agua restante que necesitamos administrar. Y bueno, esta predilución se suministra a el flujo de agua. Idealmente los planteles debieran tener dos tanques de agua, uno para la administración de agua y otro para la administración de medicamentos, cosa de que cuando necesitamos hacer un tratamiento, entregar una vacuna, un antiparasitario, un antimicrobiano, cerramos el flujo de un tanque y abrimos el otro para que se administre, y cuando se acaba, se cierra ese y se vuelve a entregar un flujo de agua constante libre de fármacos. Eso es lo ideal, y no se cumple para todos los planteles dependiendo de la asequibilidad económica de la infraestructura. Entonces, como bien dice ahí, se pueden usar, existen tanques de medicación específicos y también existen bombas dosificadoras de fármacos que facilitan un poco la pega en cuanto a lo que es la entrega de los fármacos. Lo más importante, de todas maneras, sea cual sea el método, es que debemos estimar las horas que vamos a administrar el agua de bebida medicada, estimando el consumo según edad, peso y condición climática que puede afectar mayor o menor consumo de agua. O sea, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, eso, creo que todo lo otro ya se los mencioné. Ya, y esto es súper importante. Se hace un manejo de la sed previo a la administración del fármaco para asegurarnos que el animal, una vez que nosotros implementamos el agua medicada, estimule su consumo y alcance la dosis que se requiere. Entonces,
Nosotros debemos idealmente no proporcionar agua a las aves por lo menos 2 horas antes de la entrega del agua medicada a fin de desarrollar o estimular la sed. Y de ser posible, antes de permitir que los animales beban el agua, se debe drenar el sistema de suministro. Es decir, si nosotros no contamos con un tanque de agua para la medicación y para el agua y tenemos que ocupar el mismo, lo ideal es drenar toda el agua del tanque que vamos a utilizar, idealmente desinfectarlo, sanitizarlo, prepararlo para poder administrar el fármaco a través del agua de bebida que necesitamos para tener una mayor precisión y una mayor estabilidad del fármaco al momento de su administración. Y durante el tratamiento, todos los pollos deben tener acceso únicamente a esta agua. Pues no vamos a tener ahí los dos flujos de agua constante corriendo porque aquí vamos a tener una probablemente subdosificación o puede que algunos pollos se den cuenta de que el agua no es la misma de siempre, vayan a consumir el agua normal y ahí hasta ahí nomás llegue la terapia exitosa. Luego de administrar el tratamiento, se debe readministrar el agua de bebida de manera normal y continua. Ya. No voy a llegar más allá del cálculo matemático que les muestro acá, porque como les digo, no es tan necesario, pero sí tengan en cuenta que además de calcular la dosificación según el prospecto, los días de terapia a administrar y bueno, del ritmo horario que generalmente se asocia a las horas de consumo de agua, tenemos que tener en cuenta calcular el consumo de agua en ml para esas horas, ya sean 4, 6 u 8, dependiendo de la decisión que tenga el veterinario a la administración del fármaco. Ya, dudas, consultas, Profe, aportes. ¿Sí? Diga. en la prueba, perdón, en la prueba van a entrar cálculos. Muy probablemente no, porque como les digo, los cálculos que les muestro son muy sencillos y más que nada me interesa que entiendan el concepto, más allá de hacer el cálculo matemático. Así que no. Ya, gracias. Ya pues, entonces, antes de cerrar la sesión, Eh, voy a anotar en el mismo Messenger los nombres de ustedes para después poder poner la asistencia presencial y remota. Gracias, profe. En las producciones, ¿qué se hace con los huevos con el tratamiento antibiótico? Porque para el consumo no son. A ver, hay investigaciones que han determinado residuos farmacológicos o medicamentosos en los huevos. O sea, eso es una práctica que está prohibida, pero que de igual manera se hace y que de alguna manera nosotros consumiendo los huevos igual hemos tenido acceso a residuos medicamentosos. Hay estudios que sí lo han determinado. No hay muchos métodos cuantitativos de detección de residuos medicamentosos en huevos. De hecho, hace muy poco hay una publicación científica, o ni siquiera, quizás hay una tesis de una alumna de FABES, que busca estandarizar un método de detección de residuos medicamentosos en huevos, porque es algo que existe. Entonces, de la poca bibliografía de investigación que hay, se sabe que es algo que pasa. Lo que se debiera hacer es que si se trata a un grupo de gallinas con un fármaco, no se debieran comercializar esos huevos, se debieran descartar y eliminar completamente. Porque si los mandamos, por ejemplo, a la industria de la producción de dieta de animal menor, el animal igual va a tener acceso a la resistencia y el animal tiene contacto con el humano y de igual manera. Entonces, sea cual sea el método de reutilización de esos huevos, va a haber un problema. Entonces, lo ideal es descartar los huevos, eliminarlos, no utilizarlos como subproducto para nada, pero es un hecho de que igual llegan a la mesa del consumidor por malas prácticas y que existen. Se lo digo por conocimiento de causa. Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces,